El sonido del viento se colaba por las rendijas de la vieja casa de campo, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y recuerdos que nadie quería recordar. En la pared del salón, los retratos familiares seguían colgados en el mismo lugar de siempre, como si observaran en silencio la lenta descomposición de los que una vez fueron una familia unida. Clara volvió después de 8 años. 8 años sin llamadas, sin cartas, sin una explicación. Su madre, Teresa, la había invitado con una nota escrita a mano. Tu padre no está bien. Es momento de dejar los rencores. Pero en el fondo, Clara sabía que esa invitación escondía algo más. El tono de la carta, la urgencia y el hecho de que Teresa no usara el teléfono, como si temiera que alguien la oyera, hacían que todo sonara sospechoso. Al bajarse del autobús, vio la casa al final del camino. No había cambiado mucho, pero se sentía más pequeña, más cansada. La pintura descascarada, el jardín abandonado y la ventana del despacho de su padre cerrada con tablas parecían señales de que el tiempo no solo había pasado, sino que había hecho estragos. En la puerta su hermano mayor Javier la esperaba. Llevaba el mismo gesto de superioridad que tenía desde adolescentes. Una mezcla de desdén y falsa cordialidad. Vaya, si no es la hija pródiga, dijo con una sonrisa torcida. ¿Vienes a tiempo para el entierro o para la lectura del testamento? Clara lo miró sin responder. Sabía que Javier no había cambiado. Seguía siendo el hijo predilecto, el que se quedó, el que cuidó del negocio familiar mientras ella huía de todo aquello. No digas tonterías, respondió Teresa desde el interior, saliendo a recibirla. Entra, hija. Tu padre te espera arriba. El pasillo olía a desinfectante y nostalgia. En cada rincón, Clara veía rastros de su infancia. La mesa donde hacían los deberes, la lámpara que su padre encendía cuando contaba historias antes de dormir. Todo parecía igual, excepto el silencio. Un silencio tenso, como si la casa misma esperara una confrontación. Al entrar en la habitación del padre, Clara se detuvo. Don Ernesto estaba en la cama, envejecido, casi irreconocible. Su voz era apenas un susurro. «Así que volviste», tosió débilmente. «Tarde, pero volviste». Clara se acercó despacio. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que se vieron. 8 años desde aquella noche. Desde que todo se rompió, me llamaste tú, papá. Su voz sonaba contenida, firme. Dijiste que querías hablar conmigo antes de... No pudo terminar la frase. Ernesto sonrió con amargura. Sí, quiero pedirte perdón, pero no por lo que crees. La frase la dejó helada. Teresa bajó la mirada. Javier, que había entrado sin permiso, cruzó los brazos disfrutando del desconcierto de su hermana. Siempre con tus dramas, papá, dijo él. Mejor que firmes los papeles y dejemos todo listo. Ya bastante tarde lo hiciste llamar a abogados. Clara lo fulminó con la mirada. ¿Papeles? ¿De qué estás hablando? Teresa intervino con voz temblorosa. Tu padre quiere repartir la herencia antes de morir. El silencio cayó como un golpe seco. Clara sintió que algo no encajaba. Ella no había regresado por dinero. Ni siquiera lo esperaba. Pero el modo en que su madre lo decía, la tensión en la mirada de Javier y la forma en que Ernesto evitaba mirarla directamente. Todo eso olía a secreto. Ernesto levantó la mano débilmente pidiendo que todos salieran. Solo quería hablar con Clara. Cuando estuvieron a solas, el anciano respiró hondo y le entregó un sobre amarillento. No abras esto aún, pero prométeme que lo harás cuando ya no esté. ¿Qué hay aquí, papá?, preguntó ella. La verdad, y con ella mi culpa, y la de tu madre. El corazón de Clara se aceleró. Pero antes de poder preguntar más, escuchó pasos afuera. Javier había estado escuchando. ¿Qué trama ahora, viejo?, dijo abriendo la puerta de golpe. ¿Vas a dejarle todo a la que se fue y nos abandonó? El padre, con el último hilo de voz, respondió. No estoy dejando dinero, Javier. Estoy dejando justicia. Esa noche Clara no pudo dormir. El viento azotaba las ventanas y el sobre seguía sobre la mesa como una amenaza muda. En el pasillo escuchó a su madre y su hermano discutir en voz baja. Si ella lo abre, se acabó todo, decía Javier. Lo sé, respondió Teresa llorando. Pero ya no podemos detener lo que hicimos. Clara se levantó con la respiración entrecortada. Ya no quedaba duda. Lo que se escondía en esa casa iba mucho más allá de una simple herencia. Y mientras la madrugada caía sobre el valle, ella comprendió que había regresado no para reconciliarse, sino para desenterrar una traición. La mañana siguiente amaneció gris. La neblina cubría los campos como una sábana de ceniza, y la casa, bajo esa luz mortecina, parecía aún más vieja, más enferma. Clara se levantó temprano. No había dormido. El sobre seguía sobre la mesa intacto. Una parte de ella quería abrirlo. Otra temía hacerlo.
Cuando bajó al comedor, Javier ya estaba allí, tomando café con una tranquilidad irritante. Teresa se movía por la cocina nerviosa, evitando mirar a su hija. «Buenos días», dijo Clara, rompiendo el silencio. «Buenos días», respondió su madre sin levantar la vista. Javier, en cambio, sonrió con esa ironía que usaba como escudo. «¿Y bien? ¿Papá te dejó su confesión final? ¿Qué te importa?» Clara lo miró con frialdad. «No vine por dinero». «Ah, claro», rió él, «vienes por amor filial o por curiosidad». «Pero no te engañes, Clara. En esta familia nadie hace nada sin interés». Teresa lo calló con una mirada, pero no dijo nada más. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Horas más tarde, mientras su madre iba al hospital con unos papeles y Javier salía a atender negocios, Clara decidió explorar la casa. Necesitaba entender qué era eso que todos ocultaban. Entró al despacho de su padre. El lugar estaba lleno de polvo, pero ordenado. En la pared, un retrato de su abuelo la observaba con una mezcla de orgullo y dureza. Clara recorrió los estantes. Cuentas bancarias, registros, títulos de propiedad, todo lo habitual en un hombre de negocios. Pero en el último cajón del escritorio encontró una pequeña caja de madera. Dentro había fotografías viejas y una carta con el nombre de su madre escrito a mano. La carta decía: «Teresa, esto no puede seguir así. No puedo cargar solo con la culpa. Si Clara algún día pregunta por lo que pasó en 1998, no le mientas. No fue un accidente». El corazón de Clara se detuvo. 1998. El año en que murió su tío Daniel, recordaba aquel día vagamente. Tenía apenas 10 años. Daniel, el hermano menor de su padre, había muerto en un incendio en la bodega familiar. Dijeron que fue una desgracia, que una chispa eléctrica provocó todo. Pero Clara siempre sintió que había algo raro. Su padre cambió desde entonces. Su madre también. Y Javier. Javier se volvió más distante, más frío. La voz de Teresa la sacó de sus pensamientos. «¿Qué haces aquí?» Clara escondió la carta detrás de su espalda. «Buscando respuestas», respondió desafiante. Su madre la miró con un cansancio antiguo. «Hay cosas que es mejor no remover, hija. A veces el pasado duele más que la verdad». «¿Y tú qué sabes de eso, mamá?», replicó Clara al borde de las lágrimas. «¿Qué fue lo que pasó con el tío Daniel?». Teresa guardó silencio unos segundos antes de hablar. «Tu padre y él discutieron. Daniel quería vender su parte del negocio, irse del país. Tu padre no lo aceptó. Aquella noche, las cosas se salieron de control. ¿Y el incendio? Tu padre siempre dijo que fue un accidente», murmuró. «Pero yo no estoy tan segura». Clara sintió una mezcla de ira y tristeza. Miró el sobre otra vez aquella noche. «No abras esto aún», le había dicho su padre. Pero las dudas la estaban consumiendo. Finalmente lo rompió. Dentro había documentos y una segunda carta escrita con mano temblorosa. «Hija, si estás leyendo esto ya no estoy entre ustedes. No quiero que me recuerdes como un buen hombre, porque no lo fui. Aquella noche, Daniel me amenazó con contar algo que podía destruirnos a todos. Yo lo empujé. Cayó. El fuego empezó después. Teresa me ayudó a ocultarlo. Pero lo que ninguno de los dos sabíamos es que Javier estaba allí». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Javier había visto todo? Siguió leyendo. «Tu hermano me chantajeó durante años. Se quedó con la empresa, con las tierras, con todo lo que yo construí. Y yo dejé que lo hiciera. Si buscas justicia, no la busques en los tribunales. La verdadera justicia es moral. Que cada uno cargue con su propio infierno». Clara dejó caer el papel. Todo cobraba sentido. El control absoluto de Javier, el miedo de su madre, la amargura de su padre. Durante años habían vivido bajo un pacto de silencio podrido. Un pacto construido sobre una muerte. Cuando Javier regresó esa noche, Clara lo esperaba en la sala, con los documentos sobre la mesa. «Así que tú sabías», dijo ella sin rodeos. «¿Sabía qué?», preguntó él con fingida calma. «Que papá mató a Daniel, que tú lo viste, que lo usaste para quedarte con todo». Javier soltó una risa corta. «No te hagas la mártir, Clara. Todos se beneficiaron. Tú viviste en esta casa, comiste de ese dinero. Yo era una niña, y sigues comportándote como una. ¿Qué ganaste con todo esto?», preguntó conteniendo el llanto. «¿Poder? ¿Dinero? Gané respeto». «Algo que tú nunca tendrás», respondió él con los ojos fríos. «Papá era débil, mamá cobarde. Alguien tenía que tomar las riendas». Clara lo abofeteó. El golpe resonó en la casa como un disparo. Javier la miró con una mezcla de rabia y desprecio. «¿Qué vas a hacer? ¿Ir a la policía? ¿Arruinar el nombre de la familia?». «Voy a decir la verdad», dijo ella con voz firme. «Cueste lo que cueste». Él se acercó, tan cerca que pudo sentir su respiración. «Entonces prepárate para quedarte sola otra vez.
porque en esta familia decir la verdad es peor que mentir. Esa noche, mientras todos dormían, Clara empacó sus cosas. Sabía que no podía quedarse. Pero antes de marcharse se acercó a la habitación de su padre. Él la miró con los ojos húmedos. «Ya lo sabes todo, ¿verdad?», susurró. «Sí, entonces haz lo que yo no pude. Pero no con odio, hija». Con justicia, Clara asintió. Acarició la mano de su padre una última vez y salió de la habitación. En la puerta de la casa, el aire frío de la madrugada le golpeó el rostro. Sabía que el camino que tenía por delante sería doloroso, pero por primera vez en años sentía que estaba viva. El amanecer trajo consigo una sensación de vacío. Clara se hospedó en una pequeña pensión del pueblo, lejos de la vieja casa y de sus fantasmas. No quería volver, pero tampoco podía marcharse aún. Llevaba en su bolso los documentos, las cartas y el testamento sin firmar. Sabía que de algún modo todo eso era una bomba de tiempo. Durante el desayuno el dueño del lugar le entregó un sobre. «Lo dejó un mensajero para usted, señorita Clara». Ella lo abrió con cuidado. Dentro había una carta del abogado de la familia. Javier había iniciado el proceso legal para excluirla de la herencia, alegando abandono familiar y desequilibrio emocional. El golpe fue seco. Clara sintió cómo la traición se completaba. No solo le habían robado su pasado, ahora querían borrarla también del futuro. Esa misma tarde fue al hospital. Su padre estaba peor. Teresa, junto a la cama, tenía el rostro marcado por el insomnio. «Javier no tiene límites», dijo Clara, sin saludar siquiera. «Está moviendo los papeles para dejarme fuera». Teresa bajó la mirada. «Tu hermano cree que hace lo correcto». «¿Lo correcto? Está destruyendo a todos, mamá». «No lo juzgues tan rápido», susurró. «Lo que viste, lo que leíste, no es toda la historia». Clara frunció el ceño. «¿Qué más hay que saber? ¿Qué justifica todo lo que hicieron?». Su madre la miró con lágrimas en los ojos. «Daniel no murió por una pelea de herencia, Clara. Murió por ti». El tiempo pareció detenerse. «¿Qué estás diciendo?». «Tu tío quería llevarte con él», dijo Teresa. «Decía que esta casa no era buena para una niña, que Ernesto te estaba convirtiendo en otra víctima de su carácter». Tu padre se enfureció. Discutieron y lo empujó. El fuego empezó después, pero él no quiso huir. Intentó salvarte. Clara dio un paso atrás temblando. «No, yo estaba dormida». «Sí, pero Daniel entró a tu habitación para sacarte. El incendio ya había comenzado. No llegó a tiempo. Tu padre te sacó del fuego, pero Daniel se quedó dentro. Nunca se perdonó». Las palabras de su madre la atravesaron como cuchillos. De pronto toda la culpa, todo el dolor, toda la rabia se mezclaron en una confusión insoportable. Su padre había matado al hermano que trató de salvarla. Su madre lo había encubierto y su hermano lo había usado para enriquecerse. El amor y el odio se convirtieron en una sola cosa. Cuando salió del hospital, el pueblo entero parecía mirarla distinto. Alguien había hablado. En el café los murmullos la seguían. En la plaza las miradas se desviaban apenas ella pasaba. Por la tarde la llamó el abogado. «Señorita Clara, necesito que venga a la oficina. Es urgente». Al llegar el hombre le mostró un expediente. Era una denuncia presentada por Javier. La acusaba de robo de documentos, manipulación del testamento y difamación. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Esto es absurdo», dijo. «Esos documentos son de mi padre». «Lo sé», dijo el abogado, «pero su hermano tiene influencia. En este pueblo, él decide qué es verdad y qué no». La desesperación se convirtió en furia. «Entonces voy a exponerlo. Tengo las cartas, las pruebas, todo». «Si hace eso», advirtió el abogado, «su familia quedará destruida». «Ya lo está», respondió Clara con frialdad. Esa noche Clara regresó a la casa familiar. El viento soplaba fuerte. Las luces estaban encendidas. Al entrar encontró a Javier sentado en el salón esperándola con una copa de vino en la mano. «Sabía que volverías», dijo sin mirarla. «Siempre vuelves. Viniste demasiado lejos, Javier». «¿Yo?», rió. «Tú fuiste la que revolvió el pasado. El fuego ya estaba apagado y tú decidiste avivarlo otra vez. Papá se está muriendo y tú solo piensas en dinero». «No es dinero, Clara», dijo poniéndose de pie. «Es control, es orden. Papá destruyó a Daniel, mamá lo permitió. Y ahora tú vienes a juzgar, creyéndote moralmente superior. Alguien tiene que romper este círculo», dijo ella conteniendo las lágrimas. «Entonces rómpelo, pero no llores cuando te quedes sola». De pronto, una voz interrumpió la discusión. «Basta», era Teresa, con la mirada firme y el rostro empapado de lágrimas. «Estoy cansada de verlos destruirse». «Mamá, no te metas», dijo Javier. «Sí, me voy a meter, porque tú no eres un salvador, Javier. Eres el verdadero verdugo de esta familia». Él la miró, incrédulo. «¿Qué estás diciendo?».
Fuiste tú quien provocó el incendio, no tu padre. El silencio fue absoluto. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Qué? Susurró. Teresa siguió con la voz quebrada. Esa noche, después de la pelea, Javier fue a la bodega. Dijo que iba a darle una lección a Daniel, a asustarlo. Derramó combustible en el suelo, pero el fuego se propagó demasiado rápido. Tu padre lo vio todo y asumió la culpa para protegerlo. Clara se quedó sin aire. Javier palideció. «Mientes», dijo temblando. «No tienes pruebas». «Tu padre las tenía», replicó Teresa. «Por eso te tenía miedo». Clara lo miró horrorizada. De pronto el recuerdo del sobre, de la carta, del testamento, todo cobró un nuevo sentido. «Tú chantajeaste a papá porque sabías que no podía delatarte», dijo ella apenas en un hilo de voz. Javier respiraba agitado, los ojos inyectados de furia. «Él me obligó», gritó. «Siempre fue él quien me hizo sentir pequeño. Yo solo quería que me viera». Su grito se perdió en el eco del salón. Luego, en silencio, dejó caer la copa al suelo. El cristal se rompió, y con él, algo más dentro de él también. Clara no supo cuánto tiempo pasó después de eso. Solo recordaba la imagen de su hermano, de rodillas, murmurando algo que sonaba entre sollozos y rabia. Su madre llorando en silencio. Y el retrato del abuelo observándolo todo desde la pared, como un juez sin rostro. Por primera vez en muchos años, Clara sintió que ya no había nada que ocultar. Pero también entendió que la verdad no libera a todos por igual. Algunos solo pueden vivir con ella, o morir con ella. A la mañana siguiente su padre falleció. Sin escándalos, sin confesiones, solo con un leve gesto de alivio en el rostro. Cuando los notarios llegaron, Clara entregó los documentos. Pidió que la parte que le correspondía fuera donada al orfanato del pueblo. Javier no apareció en el funeral. Teresa se quedó sentada junto a la tumba, con la mirada perdida. Clara se alejó sin mirar atrás. En la estación de autobuses, mientras esperaba su salida, una mujer mayor se le acercó. «¿Usted es la hija de don Ernesto?», preguntó. «Sí, su padre ayudó a muchos aquí. No todos lo sabían, pero cuando alguien necesitaba, él estaba ahí». «No lo sabía», respondió Clara conmovida. «Tal vez no era un buen hombre», dijo la anciana, «pero intentó serlo al final. Y eso también vale». El autobús llegó. Clara subió mirando una última vez hacia el pueblo. Sabía que no volvería. Pero en el fondo tampoco lo necesitaba. El pasado ya no la ataba. Y por primera vez entendió el verdadero significado de la palabra herencia. El autobús dejó atrás el pueblo y con él todo lo que Clara había sido. Durante el trayecto, el paisaje se desvanecía entre montañas y nubes bajas, como si el mundo también quisiera borrar los rastros de la familia que acababa de enterrar. Sin embargo, la paz no duró mucho. 2 días después, su nombre apareció en los periódicos locales. Escándalo Villarreal. La fortuna de una familia destruida por secretos del pasado. El artículo hablaba de corrupción, chantaje y encubrimiento de homicidio. No mencionaba a Javier directamente, pero todos sabían de quién se trataba. Y Clara, sin buscarlo, se convirtió en el rostro visible del derrumbe. Los reporteros comenzaron a buscarla. Llamadas, correos, incluso visitas a la pensión donde se había hospedado. Ella no respondía. Solo quería desaparecer. Una tarde, mientras caminaba por el malecón de la ciudad, escuchó una voz familiar detrás de ella. «¿Te vas a esconder también?». Era Lucía, su amiga de la infancia. No se habían visto en años. Lucía la abrazó con fuerza, ignorando los rumores. «No sabes cuánto me alegra verte», dijo Clara intentando sonreír. «He leído todo», respondió Lucía, «pero no vine por eso. Vine porque creo que necesitas recordar quién eres, no de dónde vienes». Clara bajó la mirada. «No puedo volver a empezar, Lucía. Todo el mundo piensa que soy parte de esa historia sucia». «¿Y acaso no lo eres?», preguntó su amiga sin suavidad. Clara la miró herida. «Lo soy, pero no por elección». «Entonces haz algo con eso. No basta con huir. Si tu familia se pudrió por callar, tú no puedes repetir lo mismo». Las palabras la golpearon con fuerza. Por primera vez, Clara comprendió que escapar no era justicia. Era cobardía. Días después decidió volver al pueblo. Pero esta vez, no como víctima. Pidió hablar con el periodista que había publicado la nota. Lo encontró en la redacción del pequeño diario La Voz del Valle, un hombre joven con mirada inquieta. «¿Eres Clara Villarreal?», preguntó sorprendido. «Sí, y quiero contar mi versión». El periodista, intrigado, encendió la grabadora. Clara respiró hondo. Contó todo: la muerte de su tío, el silencio de su madre, la culpa de su padre y la manipulación de su hermano. No omitió nada. Cuando terminó, el hombre guardó silencio. «¿Por qué me lo dices a mí y no a la justicia?». «Porque lo que destruye no son los crímenes, sino las mentiras que los protegen. Quiero que la verdad exista, aunque ya nadie pueda pagar por ella». El periodista la miró con respeto.
publicaré tu versión. Pero prepárate, el pueblo no perdona, y menos a quien rompe el mito familiar. No busco perdón, dijo Clara. Busco paz. El artículo se publicó 3 días después. El impacto fue inmediato. Algunos la llamaron valiente, otros traidora. Pero todos hablaron de ella. La historia removió viejas heridas en el pueblo. Familias que también habían callado abusos, engaños, secretos. Clara no lo sabía aún, pero su testimonio comenzó a inspirar a otros a romper su propio silencio. Mientras tanto, Javier desapareció. Vendió sus acciones, cerró la empresa y se marchó del país. Algunos decían que vivía en Madrid, otros que lo habían visto en Panamá. Pero nadie lo sabía con certeza. Teresa, devastada, cayó enferma. Clara la visitaba con frecuencia, cuidándola sin reproches. No había rencor, solo una tristeza suave, resignada. Una noche, mientras le daba la medicina, Teresa le tomó la mano. Tu padre siempre creyó que el silencio protegía, dijo débilmente. Pero no sabía que el silencio también mata, solo que más lento. Yo también guardé silencio muchos años, mamá, susurró Clara. Y creo que ya fue suficiente. Teresa sonrió apenas. Entonces ya eres más fuerte que nosotros. Esa fue la última conversación que tuvieron. Teresa falleció esa madrugada en paz, con la mano de su hija entre las suyas. El funeral fue discreto. Apenas unas pocas personas. Clara no lloró, no porque no la amara, sino porque sentía que las lágrimas ya no alcanzaban para limpiar tanto pasado. Al salir del cementerio, un notario la esperaba. Le entregó un sobre con un sello oficial. Su madre dejó esto para usted. Dentro había una sola hoja escrita a mano. Hija, la herencia real no es el dinero ni la culpa. Es la capacidad de mirar atrás sin mentirnos. No repitas nuestro error. No vivas callando lo que te duele. Clara guardó la carta en su bolso, con cuidado como si contuviera algo sagrado. Semanas después, el mismo periodista la invitó a un programa de radio local. Querían hablar de justicia moral, de cómo el silencio perpetúa el dolor. Clara aceptó. No buscaba fama, pero comprendía que había algo más grande que su historia personal, la necesidad de que otros se atrevieran a hablar. En el programa, con voz serena, dijo: no busco venganza, solo quiero que se entienda que el perdón no existe sin verdad. Callar por amor, por miedo o por vergüenza no salva a nadie. La familia que guarda secretos está condenada a repetirse. El conductor, conmovido, le preguntó qué haría ahora con su vida. Clara sonrió levemente. Tal vez contar historias, pero no de dinero ni de poder, sino de personas que sobrevivieron al silencio. Al finalizar la entrevista, una mujer del público se le acercó con los ojos húmedos. Gracias por hablar, le dijo. Yo también viví años callando. Hoy me animé a contar lo que me pasó. Y Clara entendió en ese instante que su voz ya no le pertenecía solo a ella. Era parte de algo mayor, un eco de verdad que empezaba a resonar donde antes solo había miedo. Esa noche, al regresar a casa, recibió una carta sin remitente. La abrió con manos temblorosas. Dentro había una foto. Ella y Javier, de niños, jugando en el jardín. En el reverso, una frase escrita con su letra. No hay redención sin memoria. No había firma, pero Clara supo que venía de su hermano. Y aunque no sabía dónde estaba, por primera vez no sintió odio, sino una compasión silenciosa. Ambos eran víctimas del mismo pecado heredado. El pasado ya no podía cambiarse, pero el futuro por primera vez parecía limpio. Clara apagó la luz, miró al cielo despejado y susurró: esta es la verdadera herencia, papá. El fin del silencio. El invierno había regresado a la vieja casa como un huésped indeseado. El viento soplaba con ese silbido triste que se colaba por las rendijas de las ventanas. Igual que los recuerdos se filtraban por las grietas del alma, Isabel permanecía en la cocina, frente a la misma mesa de madera donde tantas veces había llorado, reído y servido platos para quienes la traicionaron. Pero esta vez no había lágrimas ni rencor, solo calma. Habían pasado 3 años desde que la verdad salió a la luz. Martín había muerto poco después del juicio. Su corazón no soportó la culpa ni la soledad. Lucía, tras cumplir condena, había salido en libertad condicional y se había marchado del pueblo. Nadie volvió a saber de ella. Sofía, por su parte, se quedó en la casa, no porque la necesitara, sino porque sentía que debía cerrar el ciclo. Se dedicó a restaurarla, a limpiar cada rincón como si quisiera borrar el pasado con cada trapo húmedo. Un día, mientras barría el porche, vio a lo lejos una figura que se acercaba por el camino. Era Lucía. Había envejecido, su cabello estaba más corto, sus manos temblaban ligeramente. No llevaba maquillaje ni joyas, solo una bufanda de lana gris. Pensé que nunca volverías, dijo Sofía sin moverse del escalón. Lucía bajó la mirada. No sabía a dónde más ir. No vengo a pedirte perdón, solo quería verte una vez más. Sofía respiró hondo.
Recordó los años de mentira, las humillaciones, las noches sin dormir. Pero también recordó algo más, la voz de su madre antes de morir, diciéndole que el rencor no era hogar, sino cárcel. Entra, dijo al fin. Dentro, el ambiente era cálido. Isabel había preparado té. Nadie habló durante varios minutos. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj colgado en la pared. No sé cómo seguir viviendo con todo lo que hice, murmuró Lucía con la voz quebrada. Yo tampoco sabía, respondió Isabel, pero lo hice, y lo seguiré haciendo. Lucía se echó a llorar, y en un impulso casi infantil, Sofía se levantó y la abrazó. No fue un abrazo de reconciliación, sino de comprensión. Había cosas que ya no se podían reparar, pero sí aceptar. No te perdono por lo que hiciste, susurró Sofía. Te perdono por lo que fuimos. El reloj marcó las 7. El sol se ocultaba tras las montañas y la luz anaranjada entraba por las ventanas, bañando la habitación en un tono cálido que contrastaba con la frialdad del pasado. Lucía se marchó al caer la noche. Nadie la detuvo. Sofía e Isabel la observaron desde el umbral, como si despidieran a un fantasma que por fin encontraba su descanso. Esa misma noche Sofía encendió una vela en la habitación donde había comenzado todo. Dejó sobre la mesa una fotografía vieja. 3 personas sonriendo, ajenas a lo que el destino les tenía preparado. Miró la foto, sonrió con tristeza y dijo, ya basta. La vela parpadeó, y por primera vez en años la casa pareció respirar tranquila. El tiempo, con su paso silencioso y cruel, se encargó de borrar las huellas del dolor. La vieja casa, aquella que alguna vez fue escenario de engaños y mentiras, ahora respiraba paz. El jardín que antes se marchitaba estaba lleno de flores silvestres. Era como si la tierra, al igual que Sofía e Isabel, hubiese decidido perdonar. Sofía caminaba entre los rosales con una taza de té caliente en las manos. Había aprendido a disfrutar de los pequeños silencios, de los amaneceres lentos y de la calma que llega cuando uno deja de buscar justicia y comienza a buscar sentido. Había reconstruido su vida con esfuerzo. Daba clases de literatura en el Instituto del Pueblo, y aunque su sonrisa seguía teniendo un dejo de melancolía, ya no era la sonrisa de alguien que carga con el pasado, sino la de quien lo ha comprendido. Una tarde, mientras revisaba cuadernos, recibió una carta sin remitente. Dentro, una sola hoja. Gracias por dejarme ir. Lucía. Sofía la dobló y la guardó en un cajón sin cerrarlo. No era una carta de perdón ni una súplica. Era una despedida, una forma de decir, ya entendí. Isabel, que envejecía con elegancia y serenidad, se sentó junto a su hija en el porche. ¿La has leído?, preguntó. Sí. ¿Y cómo te sientes? Libre, mamá. Por fin libre. Isabel sonrió y con la voz pausada de quien ha visto demasiado respondió. Eso es lo que siempre quise para ti, que aprendieras que el amor sin verdad enferma y que el perdón no es para quien lo recibe, sino para quien lo da. El sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Sofía apoyó la cabeza sobre el hombro de su madre. Por primera vez en muchos años no pensó en Martín, ni en Lucía, ni en las noches de rabia. Solo pensó en la vida que aún le quedaba por vivir. El viento sopló, suave, moviendo las cortinas y las hojas del jardín. La casa, esa que había sido un campo de batalla, parecía ahora un refugio. Y así terminó la historia de una traición que no destruyó, sino que enseñó. Porque a veces la verdadera venganza no es devolver el daño, sino sanar a pesar de él. Porque no hay justicia más grande que seguir de pie cuando todos esperaban verte caer. Y porque hay heridas que no se cierran con castigo, sino con comprensión. Sofía miró el horizonte una última vez y murmuró para sí misma. El dolor fue la raíz, pero de él crecí.